Buenas noches, estimada docente. Esta es la materia de Derecho Procesal Constitucional. Soy Santiago Martínez García, estudiante de la Universidad UTE, perteneciente al séptimo semestre de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales. Vamos a dar a continuación el análisis respectivo sobre la sentencia, la cual primero es pertinente recalcar cuál va a ser el índice el cual vamos a tratar. El primer punto va a ser netamente el trato sobre la sentencia, los aspectos que vamos a abarcar durante el trayecto de esta presentación, como asimismo sobre sus hechos. En el segundo punto vamos a ver parte de las alegaciones de tanto los acusados como los accionantes y ver cómo eso influye en la garantía de la motivación, que es el tercer punto, donde va a tener una importante finalidad del acervo probatorio y cómo la prueba va a constituir este elemento esencial dentro de la garantía de la motivación, ya que en el cuarto punto, respecto al análisis de la Corte, además de tratarse los hechos del caso referentes al derecho a la salud, al derecho a la salud mediante la prestación de este servicio público de manera impropia, también se va a tomar en cuenta mucho el tema del debido proceso en cuanto los juzgados se pronuncian respecto de una mediante una sentencia y esta debe venir netamente motivada. Vamos a explicar netamente en el punto número 5 el criterio personal de quien expone. Y vamos a dar por iniciada la presente exposición. Sobre la sentencia y sus hechos. La sentencia es la 2951-17-EP/21. Cabe identificar que primero se encuentran los sujetos, es decir, quienes intervienen en la presente acción extraordinaria en protección. Como parte accionante tenemos a Diana Cornejo Jaramillo y Exxon Calahorrano La Torre, padres de SC, como fue denominado aquel infante desechosamente por motivos de negligencia y todo lo que se va a tratar en el caso, tuvo complicaciones médicas que hasta la actualidad perduran. Por ende, al ser un infante, se le va a tratar con el nombre de SC. El accionado, en este caso, responden a los nombres de Diego Alarcón Rodríguez y Liliana Ruales Palma, en calidad de accionistas de Clínica Primavera, Sempriclinic S.A. Y la doctora Germania Tates va a ser una parte muy importante dentro de este tema. La jueza ponente y quien conoció la causa es Diana Salazar Marín. Entonces, a continuación, los hechos se remontan al año 2014. Eh, Cabe recalcar que Diana Cornejo Jaramillo y Exxon Calahorrano, en virtud de poder ir a una clínica y hacerse atender el parto denominado humanizado por tener cierta referencia, Clínica Primavera fue la elegida, entonces acudió respectivamente, pero sucedió una serie de complicaciones. Ellos que a las 35 semanas de gestación y en un parto prematuro por parte de la señora Cornejo Jaramillo, hubo una serie de complicaciones. Llevaron en que el trabajo de parto tenga que adelantarse y se pasó durante el lapso de 10 horas una tina para aplicar el método de cesárea, por lo cual al no recibir adecuadamente la información y haber firmado un consentimiento con escasa información, valga la redundancia, para poder tratar el tema, eh, se pudo realizar el trabajo de parto, donde se dio a luz a las 24 horas del día 19 de junio del año 2014 a SC. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nace el chico, cuando nace el infante, es puesto en el pecho de su madre, pero esta al darse cuenta de que tenía problemas para poder respirar, eh, derivó rápidamente a que este se ha puesto en una cuna con ventilador, pero viendo que existían complicaciones, se le aplicó el medicamento de fentanilo.
un componente que, según expresan los accionados, sirve para proteger el sistema neurológico debido a esta distrés respiratoria que empezó a padecer el infante, a lo cual fue derivado posteriormente a la clínica inglés, la cual tiene la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se le dio la atención adecuada, pero generándose el daño posterior, que sería una paquigiria. Bueno, es parte de los hechos. Entonces la pareja viéndose afectada, y bueno, consecuentemente, viendo esta negligencia, se siguió procesos aparte, cabe recalcar, tanto una denuncia en el ámbito penal como un proceso administrativo dentro del ACSES. ¿Pero qué sucede? El 4 de julio del 2017, la jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, inadmitió la acción de protección que presentaron los señores en defensa de sus derechos. eh, Se inadmitió la presente acción de protección para después continuar con el presente recurso a un tribunal de alzada donde el 3 de octubre de 2017 se presentó una apelación en la sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, la cual igualmente rechazó la apelación y el recurso interpuesto, por lo tanto ratificando la sentencia de primera instancia. Cabe recalcar que después de todo aquello, se da paso para que la Corte Constitucional conozca de primera mano el caso. Y ahí es cuando actúa y sustancia que aboca conocimiento la jueza Diana Salazar. Entonces, aquí es donde va a partir nuestro análisis. Explicaba los hechos, las alegaciones de tanto de la parte accionada, accionante como de la parte accionada responden a una serie importante de medios que van a servir después para tratar el tema del acervo probatorio y la prueba como fundamento de esta garantía de la motivación que es muy interesante. Respecto de las alegaciones de la parte accionante, se puede rescatar, ¿no? Que ellos ingresaron a una clínica, la cual fue por Clínica Primavera, fueron atendidos por estos personajes que van a ser muy importantes. Fue ya el doctor Diego Alarcón y la doctora Diana Germania Tates. ¿Qué sucede? Sucede de que en los trabajos eh, pues, anteriores al parto, sucedió que el chico en las 35 semanas surgía la dificultad de que iba a ser. Entonces, realmente el doctor Diego Alarcón, que llevaba los controles y todo, incidió para que se llevara a cabo el parto humanizado en una tina de agua. Entonces, por más de 10 horas haciendo el trabajo de parto, no pudo salir, no pudo dar a luz con facilidad la señora Cornejo. ¿Qué sucede? Sucede que después de aquello, el doctor Diego Alarcón influyó para que eh, pueda ser llevado por cesárea el procedimiento, lo cual se pudo realizar, pero hubo ciertas complicaciones que derivaron en que el infante tuviera un nacimiento que le derivó en ciertas complicaciones, según lo alegado por la parte accionante. Después de aquello, eh, al no tener en cuenta que el chico había nacido con una dificultad respiratoria, es específicamente el distrés respiratoria, se lo tuvo que derivar a una unidad de cuidados intensivos neonatales en un hospital diferente al de la Clínica Primavera. Posteriormente, al no encontrar facilidad para poder haber sido tratado y movilizado posteriormente, porque previo a aquello se entendía que existía un convenio entre la Clínica Primavera y el Hospital del Valle, el cual nunca existió, lo cual
perjudicó bastante el tiempo de traslado y lo que alegan los accionantes es que eso derivó en que exista la afección al derecho a la salud, el derecho a la vida, que es conexo, asimismo, el derecho a un proyecto de vida, ya que el abogado de la parte accionante alegaba que tanto como podría haber sido un deportista profesional, un médico, un académico o cualquier noble profesión o ocupación, se lo había afectado de manera inminente por esta negligencia ocurrida. Las alegaciones de la parte accionada, por otra parte, recalcan, ¿no?, que si bien parte de los hechos es aceptada, cabe recalcar que resulta improcedente tener que continuar debido a que existe una vía adecuada, idónea y eficaz para llevar aparte este tema, ya que fue tratado mediante el Access, que es el órgano de control respecto a estas clínicas privadas, prácticamente es el control de calidad que se ofrece. Y posterior a aquello, se declaró de que ellos no habían infringido en ningún momento el parámetro y que al contrario estaban calificados para poder atender estos partos por cesárea. Consecuentemente, afirman de que las complicaciones médicas no podrían ser previstas en razón de que ya es una cuestión netamente genética. La paquigiria y la dificultad del distrés respiratoria derivan de un aspecto genético y no exactamente de una negligencia, debido a que la parte accionante alegaba que por la puesta de fentanilo en el sistema tuvo en parte que ver cómo se complicó el infante, siéndolo alegado por la parte accionada, que el fentanilo, al contrario, lo que buscaba era proteger el sistema neurológico de una descompensación. Continuando con aquello, nos encontramos así en un plano más técnico, en un análisis un poco más teórico de lo que es el caso y de cómo la Corte analiza esta garantía de la motivación respecto a las sentencias de primera y segunda instancia. Pues, de recalcar que el día 4 de julio de 2017, en primera instancia, la jueza de Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Supradistrito Metropolitano de Quito, admitió la acción de protección y reiteradamente el 3 de octubre de 2017 presentaron una apelación en la sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha, donde se realizó la apelación y se presentó la acción de protección nuevamente, la cual fue rechazada y se ratificó la sentencia de primera instancia de parte del Tribunal de Alzada. ¿Qué es lo que analiza la Corte? La garantía de la motivación. En primera instancia, si bien es cierto, se resolvió la improcedencia de esta acción de protección, cabe recalcar que la sentencia nunca trató ni consideró los hechos, es decir, no tuvo en cuenta los fundamentos y los presupuestos fácticos para poder tratar la garantía de la motivación, ya que debemos tener en cuenta que la Corte Constitucional nos menciona en la presente sentencia que esta debe tener una fundamentación normativa y una fundamentación técnica suficiente. Esto es importante porque la fundamentación normativa responde al sustento jurídico, responde a cómo el aval de la norma permite en que la garantía de la motivación sea propiamente motivada a la par del marco legal, viendo que mediante ese sustento jurídico tiene que haber una relación con el presupuesto fáctico, es decir, con los hechos que se han presentado, con todo el acervo probatorio que va a servir como parte de un eslabón, pues conocemos bien que en materia de garantías jurisdiccionales, pues existen ciertas reglas respecto de la prueba, que es el punto importante de este tema, ya que, como vemos, la Clínica Primavera presta un servicio público impropio, es decir, presta el servicio de la salud, servicio de la medicina y la atención, por lo cual la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Poder Constitucional refiere de que tan solo la carga de la prueba se invierte en este caso en personas particulares cuando se trate de discriminación, cuando se trate de afectaciones ambientales. Por lo tanto,
resulta curioso, ¿no? ¿Cómo se le da esta facultad para que esta acción de protección proceda? Y este acervo probatorio no tenga que remitirse netamente a la parte accionada. Continuando con aquello, es importante que respecto a la garantía de la motivación, cabe destacar lo siguiente. La motivación debe contar con un fuerte sustento jurídico, porque el sustento jurídico es el pilar fundamental. Este sustento jurídico se basa en parte del presupuesto fáctico. Por eso se menciona siempre que generalmente sucede de que tú me das los hechos y yo te doy el derecho. Prima un viejo refrán. Posteriormente, pasando al análisis constitucional, pues bueno, teniendo en cuenta aparte del acervo probatorio, me gustaría tomar en cuenta una cita importante que menciona lo siguiente respecto a la carga de la prueba. La prueba es una necesidad práctica. Eso recae sobre las partes procesadas de la carga de la prueba, que es muy importante entender. Y esta es la parte medular. Pero sin embargo, hemos de aclarar que probar los hechos no constituye propiamente un deber. Carga de la prueba no significa que las partes puedan ser constreñidas a demostrar los hechos que afirman o niegan, sino que tan solo indica a quién interesa que se acredite tales hechos. Puede ser quien no prueba solo se perjudica a sí mismo, en cuanto a la acción no puede ser acogida por el juez por falta de probanza. Esto es así porque el sistema dispositivo deja a cargo de las partes el inicio, impulso y el proceso. Directamente en referencia a la materia procesal, pero cuando nos enlazamos en materia constitucional, podemos observar que la carga de la prueba eh, netamente ha permitido que esta Corte pueda pronunciarse respecto de los hechos que han sido afirmados por una parte y rechazados por la otra. Ya casi, como podemos explicar, una regla general de las pruebas es que no hay necesidad de probar lo alegado por las partes, es decir, lo reconocido y aceptado. Por ejemplo, uno de los hechos que no necesita pronunciarse porque está precisamente y con conocimiento de causa aceptado es, por ejemplo, que la señora Cornejo Jaramillo ingresó a la clínica Primavera. Otro hecho que no hay necesidad de probar es que el doctor Diego Alarcón fue quien trató a la señora Cornejo Jaramillo. Otro hecho que es importante destacar, que no necesita ser probado, es que hubo la existencia de un parto seguro. Asimismo, de que fue derivada al hospital inglés para fue derivada al hospital inglés infante para ser llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. En razón de aquello, vale recalcar que si bien es importante tomar en cuenta esto, también hay que ver la otra parte de la prueba. Y son los hechos probados por la una parte que es la parte acción. Entonces podemos referirnos a aquello como por ejemplo, uno de los hechos medulares importantes de esta sentencia es que el doctor Diego Alarcón no era un gineco obstetra profesional, él era un doctor en medicina y en cirugía. La doctora Germana Tates, por otra parte, manejaba la especialidad, pero ella no fue la encargada de la atención propia de la señora Cornejo Jaramillo, quien entonces fue quien padeció todas las dificultades previamente mencionadas. Y asimismo, hay hechos que a falta de acervo probatorio no permiten poder acercarse a un pronunciamiento por parte de la Corte. Por ejemplo, uno de los hechos de los cuales la Corte no se puede pronunciar por falta de acervo probatorio es, por ejemplo, dice que no hay fecha del consentimiento si fue dado en la primera o segunda instancia en la cual ingresó la señora Cornejo Jaramillo a la clínica Primavera. Por tanto, no se encuentra que no se puede verificar el primer requisito de validez del consentimiento. Esto sucede cuando la señora ingresa y por lo tanto la Corte no se puede pronunciar expresamente si hubo consentimiento
previo para que el doctor Alarcón la trate, ya que ha estado en dos ocasiones en la clínica, pero no se sabe cuándo ha expresado el consentimiento para ser tratada por el doctor Alarcón y por ende la falta de no poder probar y como explicaba el siguiente texto, parte no es un deber propiamente dicho probar, pero es un interés propio de quien interesa acreditar los hechos. Pudo acreditar los hechos, lo cual permitió que la Corte se pueda pronunciar respecto a ese acervo probatorio. A continuación, tenemos el análisis constitucional respecto de las normativas, respecto de todo lo que derivó el caso específico. Por el análisis constitucional se realiza pertinentemente en los siguientes asuntos. Uno, sobre la procedencia de la acción de protección en contra de particulares que prestan servicios públicos impropios. Aquí es importante recordar algo. Es importante recordar que los servicios públicos impropios se refieren netamente a los servicios proporcionados de carácter público por entidades particulares. Por ejemplo, el servicio de la salud es un servicio de calidad que debe ser otorgado por el Estado, pero asimismo se puede derivar a clínicas particulares para que puedan tratar este servicio. Entonces es importante que entender que según el artículo 34 del Código Orgánico Administrativo, se consideran los servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad se reserva al sector público en la Constitución o en una ley. Entonces es importante que entender que la Corte Constitucional los ha definido también como aquellos prestados por personas privadas particulares, pero bajo el control y regulación de la administración pública. Consecuencia, la Clínica Primavera, es un establecimiento privado para la prestación de servicio público impropio de la salud, puede y tiene la legitimación pasiva para ser demandada en la presentación de protección que es tratada por la Corte. Entonces ha señalado que, bueno, que esta acción de protección tiene como objeto el amparo eficaz y protección de los. En este caso tenemos sobre el alcance de la acción de protección, sobre sobre otras vías judiciales. ¿Cómo esto afecta? No he entendido que dentro de las causales que existen en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional expresa que existen otros medios adecuados para seguir el presente proceso, porque se siguen esto. Entonces es importante recalcar lo siguiente. La acción de protección responde en su objeto al amparo y protección eficaz de los derechos y garantías constitucionales. Entonces es pertinente demostrar que, bueno, si bien fue tratado mediante otra vía judicial, que fue el access en un tema contencioso administrativo más específicamente, pues esto carece de cierta relación con la materia, ya que si bien es cierto, se pudo seguir por otro medio, el tema de los derechos infringidos, tanto trabajar con son la salud, el consentimiento libre e informado, etcétera, pues no entran netamente a manejarse en un tema contencioso administrativo, ya que inclusivemente mediante este medio se pudo describir de que la clínica no tuvo consecuencia alguna y no infringió la ley en ningún momento. Asimismo, se sigue un proceso y una denuncia en la vía penal. Bueno, cualquier desentendido del derecho podría decir, pero se corrompe el principio básico constitucional, non bis in idem. Nadie podrá ser juzgado dos veces por la misma razón. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que hacer una separación clara y precisa de que en la vía penal vamos a poder determinar responsabilidades, vamos a poder imputar un delito, vamos a poder conocer el tipo penal se adecua a lo que ha sucedido, que en este caso fue una negligencia médica y una lesión a largo plazo no solo al infante, sino a la madre en cuanto se refiere a un tema más emocional, mediante que en la vía constitucional lo que se va a tratar de explicar es el amparo de los derechos mediante la acción extraordinaria y protección presentada, es decir, maneja otra esfera muy distinta, porque aquí no se determinan responsabilidades
sino que eh, se intenta ratificar eh, las consecuencias jurídicas que acarrean cuando la inobservancia de jueces de primera y segunda instancia permiten de que puedan vulnerar los derechos. En este caso, la crítica en que la esfera constitucional se engloba en aquello, en tratar netamente una materia que regula mecanismos para evitar que se pueda repetir la situación, mecanismos que permiten un amparo mayor de derechos. Entonces es pertinente mencionar de que no se corrompe el principio no bis in idem. Entonces ahí vamos al análisis respectivo sobre derechos más específicos, como el derecho a la salud en su componente de acción en cuanto se trata frente a la atención pública de calidad, es decir, al acceso a la salud. Bueno, es eficaz mencionar que existe cierto pronunciamiento por parte de la Corte, ya que la ya que la Corte expresa de que respecto al derecho a la salud es pertinente explicar que el derecho a la salud tiene un valor incalculable debido a que tiene conexidad con otros derechos. Por lo tanto, el Estado es un garantista respecto de este derecho que debe ser proporcionado de forma gradual, de forma preventiva. Entonces es importante entender de que este derecho a la salud en su componente de acceso a un servicio público de calidad, a pesar de ser prestado un servicio propio, debe garantizarse con altos estándares, debe garantizarse con la perspectiva de que se pueda acceder sin mayor dificultad, sin mayor retardo. Después tenemos el derecho a la salud en su componente de obtener un consentimiento informado válido. Aquí se tratan varios puntos importantes porque es necesario entender este consentimiento dentro del derecho a la salud. Nos hablan de 4 puntos que van sobre la falta de especialización del médico tratante en el presente caso, sobre la información acerca de los riesgos de un parto humanizado en un niño prematuro, sobre la realización de una cesárea a partir del consentimiento de los accionistas y sobre la aplicación sin consentimiento previo de fentanilo al recién. Entonces es importante entender de que el informe al consentimiento válido reconoce que se puede reconocer que este consentimiento la Corte establece ciertos requisitos y este debe ser previo, libre, informado. Y puede tener excepciones, lógicamente. Por ejemplo, cuando es previo, debe enlazarse en que debe ser previo a cualquier situación, es decir, antes de, sabiendo las dificultades, el procedimiento y las consecuencias que pueden acarrear, a excepción de que pueda existir alguna emergencia, por ejemplo, que ya no se podría dotar de consentimiento en caso de emergencia, siendo que en ese momento tengan que actuar los médicos. En el segundo caso tenemos que una de las excepciones respecto a que el consentimiento es libre es referente a la capacidad de la persona, ya que en muchos de los casos hay algunas personas que no gozan de la capacidad adecuada para poder tomar decisiones, lo cual tiene representantes y estos se encargan de tomar las diferentes decisiones. Y informado y pleno, es decir, abarcar todo. Entonces, sobre el primer punto, sobre la falta de especialización del médico tratante, podemos resolver que el consentimiento carece de estos requisitos, de ser libre, previo e informado, en razón de que, bueno, eh, respecto al consentimiento previo, la señora fue confiada de saber de que le iba a tratar un especialista, es decir, ginecobstetra. Pero en este caso fue un doctor en medicina y cirugía, por lo cual el consentimiento previo carece ya de un vicio que va a atentar contra que sea libre después el propio consentimiento, en razón de que pues ya al existir este vicio, ya no existe cierta libertad por parte de la persona para poder
entender hasta dónde puede acarrear esta dificultad. Respecto al segundo punto sobre la información acerca de los riesgos de un parto humanizado en un niño prematuro, cabe recalcar que, bueno, a pesar de que la clínica Primavera se especializa en aquello, eh, es menester tratar de que eh, la clínica Primavera no dotó de una información previa, pues eh, al tratarse de un parto humanizado, pues se presentó una proforma, la cual tenía ciertos vacíos y no explicaba previamente el detalle, ¿no? Y todo lo que acarreaba el parto humanizado, por lo cual el consentimiento carece de ser libre en otra parte, cuando eh, al carecer del primer principio que es el previo, libre, se le dificulta por la razón de que al, al tratarse de un parto prematuro, bueno, eh, no se pudo tratar adecuadamente. Es decir, surgió las complicaciones derivadas del caso, etc. Y informado y pleno, pues es lógico saber que si previamente no se conocían las consecuencias que podían acarrear, mucho menos iba a entender de qué es informado y pleno. Después, sobre la realización de una cesárea a partir del consentimiento de los accionantes, pues bueno, en las circunstancias que se encontraba la señora, era lógico de que no podía tomarse y emprenderse un consentimiento previo, pues no se dotaba de capacidades para poder decidir, por lo cual se acudió de todas maneras y se hizo. Después de aquello, cabe recalcar que bueno, el consentimiento previo, libre e informado y pleno, pues eh, tuvo ciertas dificultades en poder enlazarse en cuanto se entiende de que, bueno, la cesárea es un método emergente en algunos casos. Y entonces, este consentimiento pues bueno, indubitablemente permitió, ¿no? De que se pueda realizar la cesárea en el infante, pero ya con estas dificultades que se explicaba, como era la paquigiria y cómo era el distrés respiratorio. Finalmente, sobre la aplicación sin consentimiento previo de fentanilo al recién nacido, sobre el tema de los casos de emergencia, no se pudo determinar previamente si el infante ya tenía estas dificultades respiratorias, pues simplemente cuando se le da la madre y empieza a ver que tiene problemas en su sistema respiratorio, se lo derivó a una cuna con ventilador para después ser derivado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde previo a eso se le aplicó el fentanilo en vista de precautelar su sistema neurológico, lo cual le dificultó bastante a largo plazo. Alegan los accionantes, mientras que los accionados mencionan que era para salvaguardarlo. Por lo tanto, la Corte se pronunció respecto a aquello y mencionó de que eh, al tratarse de un caso de emergencia, pues es de los únicos baluartes que se le puede dar a los seccionados. Y finalmente el derecho a la vida digna, el derecho a la vida digna abarcando pues un amplio espectro, se refiere netamente a estos derechos conexos y a esta calidad que se le otorga. Bien es cierto que tienen afecciones hasta la actualidad, ya sea porque el chico ya con la edad actual que tiene no puede desarrollarse en su lo normal debido a distintos padecimientos que lo retienen, eh, han alegado que el derecho a la vida digna se ha habido perjudicado, pero la Corte se ha pronunciado de una manera interesante, ha mencionado que el derecho a la vida y su afección no necesariamente puede constituir automáticamente la afectación a otro derecho. Es decir, a pesar de que estos derechos son conexos, no se ha evidenciado que esto pueda afectar a la vida digna. Entonces, esta ha sido el análisis constitucional de la Corte, la cual en su decisión eh, finalmente pudo ratificar. eh,
se pudo comprobar de que existió la carencia de la garantía de la motivación, tanto en la sentencia de primera instancia como de la segunda, por no contar con los presupuestos fácticos, ni contar con, a consideración con el sustento jurídico de estos. Por lo tanto, la decisión de la Corte fue dejar sin efecto las sentencias, disponer que esta sentencia que hemos analizado sea tomada en cuenta para poder ser dispuesta a miembros de la función judicial como tanto a la judicatura por medio de sus páginas para que conozcan el caso. Asimismo, se dispuso al Ministerio de Salud que esta sentencia sea conocimiento para los profesionales de la salud para que estos puedan entender un poco el trato que deben tener con los pacientes. Como asimismo se reparó, se dispuso el pago de $5.000 por daño material. Y un punto importante es que dentro de las pretensiones que alegaba la parte accionante, expresaba de que en razón de la expectativa de vida y el derecho de proyecto de vida que tampoco se dio paso a pesar de que se nombró la cláusula abierta, no, la Corte no dispuso esta reparación por esta expectativa de vida que tenían de el infante ECC de 70 años por el valor de $600.000, debido a que la condición médica no ha sido probada, por eso la razón y la importancia de la prueba, debido a que este estrés respiratorio y la paquigeria y todas las complicaciones y padecimientos no pudieron verificarse en razón de que eh, como alegada la parte accionada, pueden ser padecimientos genéticos que vienen a largo plazo y se presentan recién ahora, pues, y no es producto propiamente de alguna negligencia médica. Entonces, por tema de daños y perjuicios, existen otras vías mencionadas en la Corte, tanto como la civil, para poder cobrar el. Respecto al criterio personal, es importante rescatar tres puntos. El primer punto es entender nuevamente el debido proceso como, como esta herramienta que nos permite a todos los individuos poder ampararnos bajo un proceso justo, un proceso que se pueda llevar con diligencia y profesionalismo, lo cual esto deriva de una serie de derechos que debemos tratar y considerar siempre, entre ellos el derecho a la garantía de la motivación. Es el segundo punto al que quiero referirme, ya que la garantía de la motivación responde a atender siempre los presupuestos fácticos y el sustento jurídico es a través del acervo probatorio. ¿Cómo se va a sustentar los presupuestos? Es importante reconocer que la prueba es la demostración objetiva de la verdad. Por lo tanto, para poder acreditar los hechos, qué mejor que tener los elementos materiales que permitan determinar aquello. Y finalmente, respecto a los derechos derivados específicamente del caso, como la prestación de servicios públicos impropios, el derecho a la salud, el derecho a la vida, y este derecho al proyecto de vida que me pareció muy interesante a pesar de que ha dado muy poco, cabe relacionar de que existe una conexión entre todos los derechos, como primera parte. Por segunda parte, esta conexión de derechos permite que todos se desarrollen de manera interdependiente. Es decir, que el derecho a la salud, por ejemplo, está ligado ínfimamente al derecho a la vida, pues como asimismo este derecho al proyecto de vida, ya que como alegaba el abogado de los accionantes, tanto como podía ser un deportista profesional o podía ser un académico importante, se vio cohibido por esta negligencia, que bueno, después de todo no pudo ser probada del todo, pero sí pudo ser dejarse sin efecto estas sentencias posteriores para tipificarse una acción de protección. Pero el cuidado de los derechos de la familia, de la familia de los accionantes y de SC. Eh, Respecto a aquello, no queda nada más que decir, agradecer la atención y expresar el gusto por haber emprendido el conocimiento de esta sentencia.
importante en cuanto se trata de la motivación, la prueba y los derechos conexos que siempre se van a ver. Muchas gracias.